Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, sabemos que estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2. Gracias al Señor ya hemos recibido 2 estudios sobre este capítulo y lo sabemos, ya lo hemos visto y se nos ha dicho, y es obvio al leer la palabra del Señor, que este capítulo se basa en un solo tema, que es cómo nosotros podemos descubrir a los falsos maestros. Y de eso es lo que Pedro se encarga en su segunda carta, de enseñar esto que es tan necesario para la iglesia, para el pueblo del Señor. Entonces, como les decíamos, ya hemos llevado 2 estudios que han sido hermosos, edificantes, y hoy vamos a hacer el tercer estudio de este tema que es los falsos maestros. Yo quiero, para empezar, hacer una breve introducción a la carta del apóstol. Así que vamos a ver una pequeña introducción. Y esta carta, la segunda carta de Pedro, está dirigida a los mismos hermanos que él escribió su primera carta, ¿cierto? Nosotros ya estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro, a lo mejor ustedes participaron o no, pero para hacer un recordatorio, la segunda carta de Pedro está dirigida a los mismos hermanos que él escribió la primera. ¿Quiénes eran esos hermanos? Está en Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran los receptores de la carta de Pedro. Hacia ellos estaba dirigida esta enseñanza. El capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, podríamos decir también que esta carta de Pedro, hermano, también es una carta, la segunda carta de Pedro, quiero decir, es una carta como de despedida de Pedro, ¿cierto? Lo vamos a ver también eso. Pero como estábamos diciendo que en la primera carta él escribía esto a los hermanos, y en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro es un capítulo importantísimo. Y se pueden observar 2 secciones. Nosotros empezamos en el capítulo 2 a estudiar el tema de los falsos maestros. Pero el capítulo 1, ¿por qué es importante? Porque Pedro va a dar las instrucciones y va a preparar a los hermanos con enseñanzas muy importantes para que ellos puedan reconocer y describir, o sea, darse cuenta cuando estén frente a un falso maestro, ¿cierto? Entonces, para Pedro es importantísimo esto de que los hermanos supieran descubrir o discernir cuando estén delante de un falso maestro. ¿Cómo lo hacen? Él lo enseña en el primer capítulo. Si nosotros miramos el primer capítulo, se puede dividir el capítulo en 2 secciones. ¿Qué quiere decir 2 secciones? Él va a dar instrucciones, va a dar claves importantísimas para que el cristiano se prepare, ¿cierto? La primera sección nos muestra que la suma de las virtudes, pongan atención, la suma de las virtudes cristianas proporcionan seguridad. El capítulo 1, del verso 1 al 14. La suma de las virtudes cristianas proporcionan seguridad. Si alguien puede buscar el capítulo 1 y puede leer del verso 5, ¿quién lo puede hacer? Hermano Joan. Del verso 5 más o menos al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hasta ahí, hermano. Dijimos que la suma de las virtudes que proporcionan seguridad. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que dice Pedro que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe?
sea, nosotros no podemos pretender que solamente cuando el Señor nos perdona y nos salva, y es por medio de la fe, que nosotros no podemos hacer nada más. Aquí hay una enseñanza clave para nosotros los cristianos. Nosotros debemos añadir a esa fe virtudes. Y las enumeró Pedro y son muchas. Léalo primero el verso de las virtudes. Solamente escuchen eso. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Exactamente. A la fe tenemos que añadir virtud y a la virtud conocimiento y sigue avanzando, ¿cierto? Y después dice que si nosotros tenemos estas cosas nos dan seguridad. El verso 14 dice: no, más adelante. Dijimos que estamos en... estaba en la primera, perdona. El verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros vamos a tener esta entrada al reino? Si añadimos a nuestra fe esas virtudes, ¿ya? De entrar al reino de Dios, dice, no es que nos vamos a morir, sino que nosotros vamos a ponernos bajo su